Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos, pues de lleno en algo que le pega al bolsillo y, la verdad, a la tranquilidad de muchísima gente en Bogotá. Vamos a hablar de cómo se maneja el dinero en un conjunto residencial. Que es un tema clave, ¿no? Totalmente. Y para guiarnos tenemos un análisis. Bueno, unos documentos del caso USME 1. Buscan poner en claro números que pues antes se veían como borrosos, como si vieras por un vidrio mojado, ¿sabes? Sí, sí, entiendo. La misión es entender fácil cuánto dinero se supone que debe entrar, cuánto llega de verdad y, muy importante, en qué se usa. A ver, vamos a desenredar esto. Exacto. Y ahí está el punto central, creo yo. La claridad financiera, la transparencia, es básica para que la gente pueda convivir en esto que llamamos propiedad horizontal. Que suena técnico, pero explícalo fácil. ¿Qué es eso de propiedad horizontal? Pues mira, es sencillo. Cuando vives en un edificio o en un conjunto de casas, eres dueño de tu apartamento, ¿no? De tu casa. Claro. Pero también eres dueño, junto con todos tus vecinos, de un pedacito de las cosas comunes. Los pasillos, el jardín, si hay salón comunal, la alberca, la caseta del vigilante, todo eso. O sea, lo que usamos todos. Eso mero. Y para mantener todo eso bonito y funcionando, pues todos tienen que poner una lana, una cuota mensual. La famosa cuota de administración. Ajá. Entonces, entender bien a dónde va esa cuota, pues le da poder a la gente, a los residentes, para saber qué onda, para vigilar que las cosas se hagan bien. Este análisis de USME 1, fíjate, usa gráficos muy visuales, que ahorita vamos a ir platicando, para comparar lo que debería haber pasado con la plata contra lo que de verdad pasó. Como una película de los números, dices. Ándale, algo así. La historia que cuentan las cifras. Bueno, pues arranquemos con lo más básico que muestra este análisis de USME 1. Es una comparación, entre tres cosas. Lo que se esperaba recibir de dinero, lo que de verdad entró y lo que se gastó. Imagínense un gráfico con líneas de colores que van avanzando mes a mes. Ok. Primero una línea, digamos, verde. Son los ingresos esperados, o Ujú. sea, la meta. Lo que el conjunto tendría que juntar cada mes si todos, absolutamente todos los dueños, pagaran su cuota a tiempo. El mundo ideal, digamos. Jaja, sí, el ideal. Para este caso, USME 1, el análisis dice que la meta era constante, 34.8 millones de pesos colombianos, cada mes. Ese era el presupuesto perfecto. Luego podemos pensar en otra línea, una azul. Estos son los ingresos reales, o sea, lo que de veras entró a la cuenta del banco del conjunto cada mes. Ah, aquí ya no es lo ideal, es lo que fue. Exacto. Y la diferencia, la distancia entre esa línea verde, lo ideal, y la azul, lo real, bueno, ahí es donde empiezan a verse los problemas, ¿no? Claro, si la línea azul está muy abajo de la verde. Aguas. Falta dinero. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor algunos vecinos no están pagando o chance no se está cobrando bien. Pero ese dinero que falta, pues, pega directo. ¿Cómo pega? Pues, menos plata para pagarle al vigilante, o a la señora que hace el aseo, o para arreglar el portón que se descompuso. Lo básico. Entiendo. Y falta una línea, ¿cuál era? La naranja. La de los gastos ejecutados. Aquí se anota todo lo que salió de la cuenta en ese mismo mes. Sueldos, arreglitos, la luz de los pasillos, el agua de las áreas comunes, los honorarios de la administración, todo. Ok, lo que se gastó. Sí. Y si comparas esta línea naranja con la azul, que es lo que entró de verdad, ¿Te das cuenta si gastaron más de lo que tenían? justo, si la línea naranja se va para arriba y rebasa la azul en un mes, quiere decir que ese mes se gastó más de lo que entró. Operaron en números rojos, como dicen. Se gastó una plata que, pues, no había llegado. ¡Qué complicado! Y lo interesante es ver cómo deberían moverse. Digo, si todo fuera como un relojito, esperarías ver esas líneas más o menos estables, como dice el análisis, casi como rectángulos, mes tras mes. Pero rara vez es así, ¿no? Pues no. Y esas desviaciones, esas subidas y bajadas que no te esperas, son las que cuentan la historia real. Cuando lo que entra de verdad, la línea azul, se queda corta, muy corta comparado con lo esperado, la verde, o cuando los gastos, la naranja, se disparan y superan lo que entró, la azul, pues la calidad de vida en el conjunto se empieza a sentir. Se nota en el día a día. Claro. Y el análisis lo dice muy bien, ¿eh? Su objetivo no es andar buscando culpables así nomás,
sino ayudar a ver con claridad lo que las cifras nos cuentan. Es como una herramienta para entender qué pasa, no para acusar sin saber. Ok, eso queda claro. Ahora, hay otro punto que el análisis toca y que parece súper importante, la deuda. Lo que deben los propietarios. Le llaman cartera, ¿no? Exacto, la cartera. Y hay otro gráfico que ayuda a entenderla. Compara dos cosas, patrimonio y cartera. A ver, ¿cómo es eso? Imagina ahora como áreas de color que van creciendo con el tiempo. Un área azul, vamos a decir, que es el patrimonio. Es todo el dinero que sí se ha logrado juntar de las cuotas de administración desde que empezó todo. La lana que sí entró y que está, o bueno, debería estar guardada en la cuenta del conjunto. Ok, lo que sí se pagó y se acumuló. Ajá. Y pegada a esa área azul, o a veces encima, un área roja. La cartera. Esa es toda la lana que los propietarios todavía deben. Es el dinero que se suponía que iba a entrar, según el presupuesto. Si sumas el área azul y la roja, te da el total esperado, pero que nomás no ha llegado. O sea, la deuda pendiente. Eso, ver que esa área roja crece y crece mes con mes, es como una radiografía fea. Muestra que muchos no están cumpliendo con su parte del trato para mantener las cosas comunes. ¿Y qué tan grave es que esa cartera, esa área roja, se haga muy grande? Uf, gravísimo. De verdad, porque es dinero que la administración ya contaba para pagar las cuentas, ¿sabes? La vigilancia, el aseo, los servicios de las áreas comunes, cosas que ya estaban planeadas. Pero ¡pum! El dinero no está. Es un hoyo en las finanzas. ¿Y este análisis de USME 1 da números? Sí, y son números que la verdad prenden las alarmas. Calculando hasta finales de 2024 o por ahí de principios de 2025, se esperaba haber juntado en total, desde el inicio, unos 765.6 millones de pesos. Una buena lana. Muchísima. Pero ojo, la cartera pendiente, o sea, lo que todavía se debía en ese momento, sumaba 420.2 millones de pesos. No puede ser. Más de la mitad. ¿Más de la mitad? Haz cuentas. Más de la mitad del dinero que se esperaba tener, pues simplemente nunca llegó a la cuenta. Imagínate el problemón. Es una cantidad brutal. Eso debe explicar por qué a veces no alcanza ni para lo más básico, me imagino. Pero a ver, si faltaba tanta lana, ¿cómo seguía funcionando el conjunto? ¿De dónde salía? Bueno, ahí es donde las cifras, como dices, se ponen más enredadas. Porque sí entró dinero. Los ingresos reales acumulados sumaron 345.4 millones y los gastos que sí se reportaron fueron 294.1. O sea, entró más de lo que se gastó, según eso. En teoría sí. Según esos números, debería quedar un saldo en la cuenta, como un colchoncito, de unos 51.3 millones. Pero, y aquí viene el gran pero, A ver. el análisis encontró algo más que preocupa. Revisaron 242 movimientos de dinero, y casi la mitad, un 46.69%, tenían alertas. Alertas. ¿Qué significa eso? Pues transacciones que se veían raras, que no tenían un soporte claro, una factura, un porqué, o que simplemente no cuadraban con lo demás. Movimientos sospechosos, digamos. Órale. O sea, no solo faltaba dinero por la deuda, sino que el manejo del que sí entraba también tenía focos rojos. Exactamente. El panorama se complica. ¿Y se sabe quién debe la mayor parte de esos 420 millones de cartera? Digo, ¿son muchos vecinos con deudas chiquitas o...? Fíjate que aquí la historia se pone muy particular. El análisis de USME 1 dice que la rebanada más grande de ese pastel de deuda, casi el 60%, bueno, para ser exactos, el 58.3% en septiembre de 2024, correspondía a un solo propietario. ¿Uno solo? ¿Quién? La constructora, la empresa Neliconar, o su representante legal que figura como Cristian Ovalle. Ellos debían la mayor parte. ¡Wow! ¿Y el resto? El resto, el otro 41.7%, era deuda de la gente que había comprado apartamentos nuevos, los nuevos propietarios. Entiendo. Pero a ver, ¿por qué la constructora debía tanto? ¿No se supone que ellos venden y ya? Bueno, es que ahí hay una letra chiquita como dicen. Según el análisis, la obligación de Neliconar, la constructora, de pagar la administración por los apartamentos que todavía no habían entregado o que no habían vendido, dependía de un par de cosas. ¿Cómo qué? Primero, de la fecha exacta en que entregaban cada departamento. Y segundo, y esto es clave, dependía de que la mayoría de los otros propietarios, los que ya vivían ahí, estuvieran al día con sus pagos.
A ver, ¿cómo? Si los vecinos no pagaban, la constructora tampoco tenía que pagar. Algo así. Si muchos vecinos dejaban de pagar, la constructora podía usar eso como argumento para decir que su obligación de pagar por los apartamentos vacíos también se veía afectada. Es una condición que, pues, puede hacer muy difícil cobrarles esa deuda. Se vuelve un círculo vicioso. Qué complicado. Y me imagino que eso genera tensión. Muchísima. Y para acabarla, el análisis menciona algo que pasa mucho, es muy humano. Dice que algunos propietarios, al ver que no había claridad en las cuentas o al sentir que las cosas no se estaban manejando bien, pues dejaron de pagar. Como una especie de protesta silenciosa. Y eso empeora todo, claro. Porque si unos no pagan, faltan recursos. Y si faltan recursos, otros se molestan y tampoco pagan. Exacto. Se crea un problema que se alimenta a sí mismo. Y ante todo este enredo, con una deuda gigante de la constructora que parece difícil de cobrar en efectivo, ¿qué propone el análisis? ¿Irse a pleito legal? Pues mira, el análisis propone una salida más pragmática, digamos. Reconoce que es muy complicado, casi imposible, que Nele Conar nomás llegue y ponga un cheque por los 420 millones que debe. Sería muy difícil. Entonces, ¿qué sugiere? Sugiere negociar. Pero no negociar un descuentito o pagos chiquitos. ¿Negociar qué entonces? Negociar que la constructora pague esa deuda, o al menos una parte importante, no con dinero, sino con lo que saben hacer, construyendo. Ah, ¿cómo? Que hagan obras o algo así. Exactamente. Que hagan obras y mejoras que el conjunto necesita con urgencia. El análisis hasta da ejemplos muy concretos. Dicen, oigan, negocien que les hagan una recepción decente para los trabajadores, para los vigilantes, la gente de limpieza. Tiene sentido. O que construyan las rampas y escaleras que hacen falta para conectar bien las torres y las zonas comunes, que parece que quedaron medio mal comunicadas. O que terminen bien las vías de acceso a los estacionamientos, o que reparen daños que la misma construcción dejó pendientes. O sea, usar la deuda para mejorar el lugar. Justo. En lugar de andar persiguiendo un dinero que chance nunca va a llegar completo, pues se consigue algo tangible, algo físico, que beneficia a todos los que viven ahí, y que además le sube el valor al conjunto. Suena lógico. Pero ¿qué tan fácil es lograr un acuerdo así? Que la constructora cumpla y haga las cosas bien. Bueno, ahí está el detalle clave que resalta el análisis. La fuerza está en la comunidad. Para que los propietarios tengan de verdad poder en esa negociación, para poder exigirle calidad y cumplimiento a la constructora. ¿Qué se necesita? Es fundamental que los demás vecinos, sobre todo esos nuevos compradores, que también deben dinero, se pongan al día. Si la mayoría de la comunidad demuestra que está cumpliendo, que está pagando lo suyo, La exigencia hacia la constructora tiene más peso. muchísimo más peso. Como dicen, la unión hace la fuerza. Y en este caso, aplica literal, en la mesa de negociación. Si la comunidad está unida y al corriente, puede negociar desde una posición mucho más fuerte. Entendido. Es una estrategia interesante. Ahora, para ver cómo la foto completa, pero a largo plazo, el análisis usa otro gráfico, creo que es el número 8. Ajá. Este muestra cómo se van acumulando los ingresos totales y los gastos totales desde el inicio. De nuevo, podemos pensar en dos áreas de color que van creciendo con el tiempo. Un área azul, que son los ingresos acumulados. Todo el dinero que ha entrado al conjunto, sumado mes tras mes desde el día 1. Y un área naranja, que son los gastos acumulados. Todo lo que se ha gastado también sumado poquito a poquito, mes a mes. ¿Y qué te dice ver esas dos áreas juntas? Pues te da la visión macro, la película completa de la salud financiera del conjunto. De un solo vistazo ves si, en toda su historia, el conjunto ha operado con más ingresos que gastos. Eso sería un superávit. El área azul estaría por encima de la naranja. ¿O al revés? O al revés, si ha gastado más de lo que le ha entrado en total. Eso es un déficit. Y verías el área naranja comiéndose al azul. Te dice si financieramente van bien o mal en el largo plazo. Ok, la visión general. Y mencionabas otro gráfico, el último, clave, el 9. Sí, el 9. Ese le sigue la pista a algo muy concreto. El saldo en cuenta. Es como una línea morada, dice el análisis, que sube y baja cada mes. ¿Y qué es ese saldo? En teoría debería ser muy simple. Es la resta entre todo lo que ha entrado, el área azul del gráfico anterior, y todo lo que ha salido, el área naranja. O sea, la lana que debería estar físicamente en la cuenta del banco del conjunto en cada momento. Lo que queda después de pagar todo. Exacto.
Pero aquí el análisis subraya una señal de alerta muy importante. Si este saldo en cuenta, esta línea morada, de repente da brincos raros, sube o baja de forma que no te explicas con los ingresos y gastos que sí están reportados, Algo anda mal. algo anda muy mal. Podría ser que hay movimientos de dinero, entradas o salidas, que no se están anotando en los libros, o errores graves de contabilidad, o en el peor de los casos, pues, un manejo descuidado o hasta indebido de la plata del conjunto. Y pasó eso en USME 1. Hubo brincos raros. Pues el análisis menciona periodos donde este saldo que se reportaba llegó a ser negativo. ¿Negativo? ¿Cómo es posible tener saldo negativo en una cuenta? Exacto, es ilógico. Significaría que según las cifras oficiales que tenían, el conjunto gastó dinero que físicamente no existía en la cuenta. Es una señal de alarma fuertísima sobre el control financiero. Uf, qué fuerte todo esto. Y frente a todo este panorama de deudas, alertas, saldos raros, la gente, los vecinos, ¿se quedaron nomás mirando? De hecho, el análisis cierra con una parte muy potente, que es como un grito de los mismos propietarios. La titularon "No más silencio, no más gastos ocultos". Suena directo. Y lo es. La comunidad de USME 1 dice: ya basta. Lo ponen en negro sobre blanco, ¿eh? No pagamos administración para financiar almuerzos en restaurantes, ni onces, ni cafés de reunión. Así de claro. O sea que su dinero no es para gastos personales de nadie. Exacto. Recalcan que su dinero es para mantener y mejorar el lugar donde viven, su casa, su hogar, no para privilegios ni movimientos sin control de quien esté administrando o en el consejo de administración. Es una exigencia de respeto, ¿no? Por su esfuerzo y por su plata. Totalmente. Y exigen algo que suena muy básico, muy de sentido común, que cada peso que salga de la cuenta común, tenga una factura que lo respalde. Y una razón clara, que esté relacionada con el conjunto. Que se justifique cada gasto. Ajá. Piden acabar de una vez por todas con eso de manejar dinero en efectivo y también con esos retiros mensuales que a veces se hacen de la cuenta y que luego nadie sabe bien a dónde fue a parar esa lana. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cómo controlar eso? La propuesta es simple, pero contundente. Que todos los pagos, absolutamente todos, se hagan desde la cuenta bancaria del conjunto, ya sea por transferencia electrónica o con una tarjeta empresarial del conjunto. ¿Para qué? ¿Cuál es la ventaja? Pues para que quede un rastro, una huella imborrable de cada movimiento. Ah, claro. Para poder seguirle la pista al dinero, básicamente. Saber de dónde a dónde fue. Exactamente. Quieren poder saber quién autorizó cada gasto, cuándo se hizo y sobre todo por qué se usó el dinero que es de todos. El documento termina con frases que de verdad pegan fuerte. Dicen: este conjunto no es un botín, es nuestro hogar. De sus casas y de las áreas comunes exigen claridad, exigen que les rindan cuentas. Y esto que mencionas, la rendición de cuentas, nos lleva al corazón de cómo funciona vivir en comunidad bajo este esquema de propiedad horizontal, ¿no? Totalmente. Es la base. Quienes viven en un conjunto no son simples inquilinos que pagan una renta y se desentienden. Son copropietarios, tienen derechos. Y uno de los más fundamentales es saber qué pasa con la plata que ellos mismos aportan cada mes. No es un favor que les hacen al informarles. No es un capricho de vecinos molestos. Es la base para prevenir que haya malos manejos, para evitar la tentación y para construir confianza entre los vecinos y quienes administran. Sin eso, la convivencia se truena. Entonces, si tuviéramos que resumir qué nos deja toda esta revisión del caso USME, más allá de los problemas específicos de ese lugar. Pues mira, yo creo que nos muestra de forma muy clara lo importantísimo que es la claridad financiera. En cualquier lugar donde se compartan gastos, ya sea un edificio chiquito o un conjunto enorme. Y no necesitas ser un experto en finanzas, ¿verdad? No, para nada. No hace falta ser contador ni financiero para entender lo básico. ¿De dónde viene el dinero y a dónde se va? Punto. Y tener esa información clara, ¿qué permite? Cambia todo. Permite a los vecinos hacer preguntas con fundamento en las asambleas. Permite pedir los soportes de un gasto que se ve raro. Permite entender por qué suben las cuotas o por qué no se arregla el elevador. Te da herramientas para participar. Exacto. Permite exigir que ese espejo empañado del que hablaba el análisis al principio se limpie de una vez y que las cuentas sean transparentes, claras como el agua. Ok, creo que sí hemos logrado desenredar bastante hoy. Pasamos de ver números confusos a entender una historia más clara de ingresos, de gastos, de deudas enormes y sobre todo de una comunidad luchando por la transparencia en USME 1.
Sí, fue un buen recorrido por esas cifras. Y quizá para cerrar nos quede una reflexión, ¿no? Este análisis de USME 1 usó datos, números, para intentar pasar de la confusión a la claridad, de ver borroso a tener una visión más nítida. Ajá. Pensando en la propia experiencia, en el edificio o en el conjunto donde cada quien vive. ¿Habrá por ahí algún aspecto de las finanzas comunes que se sienta medio opaco? ¿Alguna cuenta, algún gasto que se repite y no se entiende bien? ¿Alguna decisión de la administración que genere dudas? Es una buena pregunta para hacerse. Y más allá de solo quejarse, ¿cuál podría ser un primer pasito, aunque sea chiquito, para buscar un poco más de esa claridad? A lo mejor es algo tan simple como animarse a preguntar en la próxima asamblea, o pedir ver el soporte de un gasto, o simplemente platicar con otros vecinos para ver si entienden lo mismo. La transparencia muchas veces empieza con una pregunta, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Una pregunta puede ser el inicio de un gran cambio.